Santo Sepulcro, al pie del Señor que yace en el
tarde para todos. Los estamos invitando para que participen de este sermón de la soledad, para que lo vivan allí por las redes sociales, lo vivan directamente desde su casa. Si tienen una imagen de la Virgen María, un cuadro de la Virgen María, pues ténganla ahí también al lado de ustedes. Hola, Sí, los tres programas. Hola, nosotros estamos viviendo como comunidad, todo lo que estamos viviendo como humanidad, digamos, de la Virgen. Listo. 1, 2, 3, sí, hola, hola. Y que junto a ella ofrezcamos todo el sacrificio del Señor que ya se sepulcro y espera la gloriosa resurrección. Los invitamos esta noche a partir de las 9 de la noche para vivir la lectura pascual, gran vigilia, la lectura más grande de todas. Una ceremonia que tenemos como todos, que es la ceremonia principal de nuestra fe. Por lo tanto, los invitamos para que se acompañen desde sus hogares, desde sus casas, tengan una velita para que vivan todos los momentos de la vigilia, recordemos que iniciamos precisamente encendiendo el fuego, encendiendo el siglo pascual, que es Jesucristo como tal, y compartiendo el fuego, de luz, y eso es tan especial para todos nosotros como católicos. A partir de las 9 de la noche estaremos iniciando nuestra transmisión, y ahorita pues encomendemos junto a la Virgen María, a nuestra Madre Santísima, Madre de los Dolores, todas esas intenciones que teníamos como familias, como hogares, como hombres, como mujeres. Hola, sí, 1, 2, 3, y acogamos a su amor maternal al pie de la cruz y al pie del Santo Sepulcro. Sí, hola. Hola, hola, sí, hola. Sonido, sonido, sí, 1, 2, 3. Probando sonido. ¿Listo? 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Vamos al aire? ¿Listo? ¿Cuánto? ¿1 minuto? Menos. Minuto y medio entramos, padre. ¿Listo? Ahí está el micrófono.
tus manos me dejo moldear, tus caricias me dan libertad, con ternura me formas a tu voluntad. Soy el sueño que plasmarás, por eso yo todo lo espero de ti, abandona tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero cantar, abandona tu amor, perdido en tu mirar, confiado en tus promesas. Quiero Muy buenas tardes para toda la feligresía de nuestra parroquia San Francisco Javier de Piedecuesta. Igualmente saludamos a toda la feligresía en general que siguen esta ceremonia de este atardecer a través de los medios que han venido prestándonos el servicio en nuestra parroquia, como son Guanevisión y el Facebook de nuestra comunidad parroquial. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. De pie junto a la cruz, conoce nuestras penas, pena de un pueblo que sufre. Tú conoces nuestras penas, pena de un pueblo que sufre. Siguiendo nuestra programación de la Semana Santa, Semana Mayor 2020, ahora desde nuestros hogares o familias, unidos en la fe en Cristo Jesús, viviendo estos misterios de su pasión, muerte y en la noche de su resurrección gloriosa, la Pascua en Cristo, dador de vida, nos hemos congregado en nuestro templo parroquial para desarrollar y vivir esta experiencia llamada el Sermón de la Soledad, que no es otra cosa sino situarnos en un ambiente de oración y contemplación en torno a la Santísima Virgen María como la Madre de los Dolores, es decir, vivir la experiencia que ella vivió como la Madre sufriente, acompañando a Jesucristo, su Hijo sufriente y sufriendo, para culminar así con su misión de traernos a todos nosotros la salvación en cumplimiento de la economía de la salvación en la persona de nuestro Padre Creador. Quiero invitarlos, por lo tanto, hijos, que como hijos de la Santísima Virgen María que somos, y ayudados e iluminados con tu Santo Espíritu, el mismo que cubrió con su gracia, con su sombra y con su luz, para que en el misterio de la encarnación Dios se hiciera hombre y así poder darnos a nosotros la salvación en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre Creador. Vamos a situarnos en la vida de la Virgen Madre, desarrollando este sermón de la soledad desde lo que hemos llamado los 7 dolores de la Santísima Virgen María en el contexto del misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Hablamos del sermón de la soledad porque hoy es un día caracterizado por el silencio, la soledad, la ausencia de aquel que nos dio la salvación. Silencio para no despertar a quien duerme en el santo sepulcro. Silencio para poder meditar en torno a su pasión y a su muerte. Silencio de una iglesia que peregrina, y en ese peregrinar nos situamos en el contexto de todo lo que sufrió Jesucristo por mí, por ti, por toda la humanidad, para traernos la gran redención, liberarnos del pecado y con su resurrección vencer la misma realidad de la muerte.
Ayer contemplamos en el escenario del Calvario, junto a los pies y del leño de la cruz, la presencia de la Santísima Virgen María, quien lo acompañó, como siempre lo hizo y como siempre lo hacen las madres, y esto lo podemos nosotros vivenciar y recordar desde nuestra propia realidad personal. Hay un primer momento en la vida de la Virgen Madre en el que nosotros contemplamos cómo ella empezó a encarnar el sufrimiento de su hijo. Es el momento cuando el profeta Simeón, en el día de la presentación del niño Dios en el templo, profetiza sobre el niño y sobre ella con estas palabras: y a ti una espada te traspasará el alma. Estas palabras dirigidas obviamente a la Virgen Madre son como el inicio del camino de sufrimiento y dolor que ella también iba a vivir, en coherencia al camino y sufrimiento y dolor que Jesucristo viviría por nosotros para darnos la salvación. Viene a mi mente un escrito que leía de algunos científicos que se dedicaron a estudiar la anatomía, la morfología y la psicología de la mujer. Y ellos llegaban a una conclusión entre tantas: la mujer, por naturaleza, está predispuesta para sufrir, para ser traspasada por el sufrimiento, el dolor. Y también hay que recordarlo, hijos, desde la misma Sagrada Escritura, en el primer libro de la Biblia, libro del Génesis, cuando Dios castiga a la mujer y le dice estas palabras: parirás a tus hijos con dolor. Sin lugar a dudas, la madre naturaleza quiso que fuera así, que la mujer estuviera dispuesta o predispuesta a asumir, y de qué manera, el sufrimiento o el dolor. No solamente el dolor físico o el dolor corporal, sino también, que puede ser más terrible, el dolor que brota del corazón o del alma de una mujer, más cuando se es madre. Solamente así podemos nosotros entender, hijos, estas palabras del profeta Simeón: una espada te traspasará el alma o el corazón. Solamente podemos así entender cuando un hijo sufre y las mamás, así están lejos de estos, sienten esa corazonada, porque el cordón umbilical que se da entre la madre y el hijo nunca podrá ser cortado, porque ese cordón umbilical que une a la madre con aquel que tuvo durante 9 meses en gestación en sus vientres, como lo que son madres dadoras de vida, pues siempre estará presente en la vida de la mamá, sino también en la vida de sus hijos o del hijo. Y desde ese contexto podemos nosotros entender esas palabras del viejo Simeón en el momento de la presentación del niño Dios en el templo, cuando se dirige a ella y le dice: una espada. ¿Y de qué espada estaba hablando Simeón? Por supuesto, de la espada del dolor, del sufrimiento. Pero repito, no solamente del dolor corporal o físico. Y aquí, valga la aclaración, hay que recordar, hijos, que desde este contexto, desde la misma predisposición natural de la mujer para asumir, afrontar y vivir y aceptar el sufrimiento en todo el sentido del término, hay que destacar que no somos nosotros los hombres los más valientes, sino todo lo contrario. Por eso nunca he entendido por qué se habla de que el sexo femenino es el sexo débil, cuando es todo lo contrario desde estas reflexiones que estamos desarrollando en torno al quehacer de la mujer ante el sufrimiento, el dolor en el alma o en el cuerpo. Es el momento, por tanto, de orar por todas nuestras mamás, de orar por aquellas mujeres que fueron llamadas a procrear, a engendrar, a dar vida. Es el momento de orar por aquellas mujeres que les ha tocado un poco más ser traspasadas por la espada del dolor o del sufrimiento, por aquellas que engendraron en sus vientres gestores de vida, el vientre de la madre.
es el momento de que contemplemos también el sufrimiento que empezó a vivir nuestra madre, también como madre de nosotros, madre de la Iglesia, la Santísima Virgen María. Claro que ella ya todo lo sabía. Sin embargo, pues el corazón de una madre es el corazón en donde se guardan muchos secretos que solamente ella y Dios los conoce y los sabe discernir. Hay que también situarnos, como nos dice la Sagrada Escritura, que todo lo que la Santísima Virgen María escuchaba acerca de su Hijo, lo guardaba en el silencio de su corazón. Qué hermoso detenernos y contemplar el corazón de la Virgen Madre, la Madre de Dios en la persona de Jesucristo y Madre nuestra, que todo en el silencio lo sabía vivir. Ese es el silencio de la mujer madre, que aprende a asumir las angustias existenciales o físicas o del cuerpo de aquellos que son sus hijos, que aprenden a entregarle el dolor o el sufrimiento en las manos de Dios, dolor o sufrimiento que solamente ellas pueden describir, pero que, como decía alguna vez San Agustín, si vamos a hablar del amor de Dios para con nosotros, lo más cercano es el amor y el sufrimiento de una madre para con sus hijos. Así sea. Gracias, Madre, por tu presencia. Tú nos llevas a Jesús. Gracias, Madre, por tu silencio. Tú estimulas nuestra fe. Adentrándonos una vez más en la vida de la Santísima Virgen María, pero en el contexto de la Madre de los Dolores o la Dolorosa, nos encontramos con un segundo momento de la vida de la familia de Nazaret, el momento en el que tienen que huir hacia Egipto. Obviamente, la voluntad de Dios lo quiso así. Y en un sueño le fue revelado a San José que tenía que tomar a su esposa y al niño Jesús y huir a Egipto, porque el rey Herodes el Grande lo buscaba, obvio, para matarlo. Esa es la razón, entre otras cosas, por la cual él, este rey, decide darle muerte a todos los niños varones menores de 2 años, y que nosotros hacemos memoria puntualmente los 28 de diciembre en nuestro contexto del año litúrgico. Situémonos en este segundo momento, hijos queridos, cuando a la Santísima Virgen María con su esposo San José les toca tomar al niño y huir a Egipto. Yo siempre he pensado que fue la primer hogar o la primera familia desplazada, y en el contexto de la historia de la salvación, pues no hay que dudarlo. Tuvo que ser un momento muy doloroso, no solamente para ella, sino también para su esposo San José. Huir de su patria dejándolo todo para poder proteger y salvaguardar la vida de aquel que después nos daría vida en abundancia, Jesucristo, camino, verdad y vida. Tratemos de situarnos qué sintió la Virgen Madre cuando caminaban huyendo hacia Egipto. Tratemos de situarnos en el contexto del sufrimiento de una mamá y sufrimiento de muchas madres aquí en nuestra nación, en nuestra patria colombiana, que también tuvieron que vivir el desplazamiento de sus hogares, de sus campos, de sus fincas, de sus parcelas, para poder salvaguardar y proteger la vida de los suyos, de sus hijos. Desplazarse, a engrosar los cordones de pobreza, de miseria, para vivir debajo de los puentes de las grandes ciudades suburbes de nuestra nación, para ponerse a sufrir con sus hijos hambre, en la ausencia de un techo, de un abrigo, de una alimentación, de un trabajo, para ver que dolorosamente sus hijos en esa situación, muchos cayeron en la drogadicción,
se perdieron en los vicios propios de las ciudades, de las grandes urbes, o sus hijas dolorosamente cayeron en la prostitución. Esta situación es una realidad no muy lejana de nuestra sociedad, de nuestra vida, de nuestro contexto colombiano. ¿Cuántos hogares también desplazados, al igual que el hogar de Nazaret, por el solo hecho de sufrir la violencia que hemos vivido a lo largo de estos casi 50 o más años de realidad violenta en Colombia, por huir de las armas, de las metrallas, de las bombas, de los explosivos, dejándolo todo lo que significaba para sus vidas, pero ¿a costa de qué? A costa de una realidad que todavía seguimos viviendo y que causa mucho dolor en cuantos corazones de tantas madres colombianas, como lo vivió la Santísima Virgen María cuando dolorosamente huyen hacia Egipto para proteger la vida del Salvador. Nosotros a veces nos quedamos insensibles mirando las noticias por los medios de comunicación, pero como no nos ha tocado nuestros hogares o familias, bendito sea mi Dios, de pronto por eso la insensibilidad al dolor de tantas madres colombianas, porque la realidad hay que situarla en nuestro contexto y en nuestra nación. Y este segundo momento en el que estamos contemplando a la Virgen Madre, desde el contexto de su ida a Egipto, pues tenemos que también situarlo en nuestra realidad de nuestra nación, para que en un discernimiento hagamos oración por esas madres que hoy están sufriendo esa misma situación, que hoy están viviendo en el silencio de sus corazones como madres gestoras de la vida y que están viviendo esta realidad, como lo acabé de describir. En nuestra nación hay una realidad grande que a veces tratamos de ocultarla o nos volvemos insensibles a ella, pero que toca con la realidad de todos nosotros que vivimos nuestra vida de iglesia, de fe y de sociedad en una patria tan hermosa y tan bella como es nuestra patria colombiana. Oremos aquí por aquellas mujeres, madres desplazadas por tantas realidades o situaciones violentas en nuestra vida social. Oremos por ellas, oremos por esos hijos que estando bien en sus entornos salieron desplazados, huyendo de la violencia, de la guerra, de las metrallas, de las bombas. Y oremos también por aquellas personas que hacen un esfuerzo grande para ser solidarios con los que están sufriendo esta realidad que toca con nuestra vida social. Amén. Los cielos y la tierra en ti se encontrarán, María, dulce abrazo que el hombre y Dios se dan. Hay un tercer momento en el que podemos situarnos en el corazón de la Santísima Virgen María, mirándola como la Madre de los Dolores, que nos enseña a asumir el dolor, como también Jesucristo nos lo enseñó con el misterio de su pasión para darnos la salvación. La Sagrada Escritura nos cuenta que hubo un momento en el que el niño Dios se les perdió a la Virgen María y a San José. Es lo que conocemos como el misterio de la pérdida del niño Dios en el templo. Yo invito a las madres que me están escuchando para que se coloquen en ese contexto que también lo vivió nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen María. Porque creo que muchas de ustedes, si no todas, han vivido esa realidad. La pérdida de alguno de sus hijos, o en la niñez, o ya siendo adultos. No sé qué se siente y qué es lo que hay en el corazón de una madre porque no lo soy, pero trato de interpretar esa realidad. Cuando alguno de sus hijos se les extravía, se les pierde. Y hay muchas maneras de contemplar esa realidad.
Nosotros sabemos por la Sagrada Escritura que cuando la Virgen Madre y San José percataron que el niño se les había estrellado, ellos se devolvieron. ¿Y dónde encontraron al niño Jesús? Pues allá hablando en medio de los doctores de la ley, allá en el templo. Y nos cuenta la Sagrada Escritura que, con otras palabras, pero significan lo mismo, la Santísima Virgen María como que se apropia de la situación y regaña al niño Jesús, porque les había producido tremendo dolor por su ausencia. Yo creo que eso, ustedes, repito, mamás que me están escuchando y siguiendo este sermón de la soledad, pues lo han vivido en alguna manera, de muchas maneras en su propio hogar o familia. Y no lo hablo simplemente por el contexto de un extravío de la casa, físicamente hablando, sino otros extravíos o pérdidas que causan heridas y a veces para toda la vida en el corazón de ustedes, mamás. Porque hoy hay muchas realidades que llevan a vivir esa experiencia de la pérdida de algunos de sus hijos, en la realidad en la que nosotros vivimos nuestra fe, nuestra vida de iglesia. ¿Cuántas mamás en sus corazones guardan heridas? Por ejemplo, porque algunos de sus hijos se han perdido en las propuestas del mundo, la droga, el alcohol, los vicios, los juegos y otras formas de perder la vida, y en donde las mamás pues han aprendido de la Santísima Virgen María a asumir esa pérdida de sus hijos en el dolor y en el sufrimiento propio de una mamá que silenciosamente todo lo guarda en su corazón y que muchas veces pidiendo una ayuda de sus propios esposos pues tampoco la encuentran, porque es que la realidad del corazón del hombre difiere al corazón de una mamá. Al fin de cuentas, quienes llevaron en sus vientres fueron ustedes, mamás, ustedes las que han sido llamadas para ser gestoras de la vida por parte del Creador. El hombre, obviamente, y con todo respeto, pues obviamente también es engendrador de vida, pero hay una gran diferencia entre el ser padre de familia y en ustedes que son mamás. Como me lo decía alguna vez una persona, me decía: padre, con mucho respeto, papá puede ser cualquier hombre, pero madre es una sola, desde el contexto de lo que estamos desglosando. La mamá es la que engendró en su vientre y llevó en su vientre durante 9 meses aquel que después va a ser su hijo. Obviamente hay que destacar también la responsabilidad y el papel del padre de familia en el contexto del matrimonio, del hogar, porque son los dos los que forman y porcan el hogar. Y son los dos que traen al mundo, por gracia de Dios, los hijos que son fruto del amor de mamá y de papá. Pero aquí estamos hablando del corazón de una mamá cuando viven la experiencia de la pérdida o el extravío de alguno de sus pequeños, de sus hijos. Oremos aquí por aquellas madres que sufren este dolor o sufrimiento físico o espiritual por la pérdida de alguno de sus hijos, pérdida en todo el sentido de la palabra. Oremos por aquellas madres que siguen buscando esos hijos que nunca volvieron a saber de ellos, pero que de todas maneras en el corazón saben si viven o no viven, y ese es el misterio del corazón de una mamá. Viene a mi mente lo que me decía alguna vez una mamá que hacía como 30 años no ha vuelto a saber de la vida de un hijo, y me decía: padre, de todas maneras yo sé que todavía vive, porque en mi corazón siento que él está vivo, al menos en mi corazón. Y yo me quedaba con los labios abiertos, sencillamente discerniendo lo que esta madre me decía. Oremos por ellas y oremos por aquellos hijos que se perdieron por muchos caminos de propuestas del mundo. Oremos por ellos para que el Señor también los fortalezca, los anime a enderezar sus caminos, pero también para que se sientan acompañadas por la Virgen Madre en este camino de dolor que forma parte del ser madres y que forma parte del amor de una madre. Amén. Madre mía, que estás en los cielos, en
Por la Sagrada Escritura sabemos que la Virgen Madre acompañó en todo el camino de la pasión de su amado Hijo Jesucristo y vivió portando desde su corazón de madre todo su sufrimiento. Por eso se le llama la corredentora, porque lo que vive un hijo lo vive también su madre. Y aquí nos encontramos ahora en el momento en que ella, la Madre de Dios, se encuentra con su Hijo Jesucristo en el camino al Calvario. Forma parte de lo que llamamos nosotros el Santo Vía Crucis. Yo no sé, y tratemos, hijos, en un ambiente de oración, de vivir ese momento de la Virgen Madre. ¿Qué sentiría ella en su corazón ver a su hijo, como dice el profeta, ya casi sin figura humana, destrozado por los azotes o la flagelación, habiendo sido ya coronado con una corona de espinas que trenzaron en su cabeza, en su frente, los azotes, el peso de la cruz, las caídas, una, dos y por tercera vez, según el camino del Vía Crucis. Pero también todo lo que Jesucristo ya había vivido en su corazón a manera de pasión o sufrimiento, como la traición de uno de los suyos, la negación por parte de San Pedro, las blasfemias, el injusto juicio, el haber sido declarado condenado a muerte. ¿Qué sentiría la Santísima Virgen María como mujer y como madre en ese momento cuando se encuentra con su hijo casi sin figura humana? Yo pienso que en ella pasaría la película de todo lo que ella ya había vivido cuando él era un niño, allá en el lugar de Nazaret. Cuando una mamá ve que su hijo se cae y sale aprisa a levantarlo en sus brazos para, con el amor de mamá, curarle si vivió alguna herida en esa caída física. Yo creo que pasaría como una película todas esas escenas que ella vivió alegremente en el hogar de Nazaret con su hijo, obviamente en la infancia. Hoy veía precisamente una película titulada El Mesías, en donde veíamos la experiencia del niño Jesús de los 1 a los 10 años de vida, cosa de la que no nos habla la Sagrada Escritura. Si ustedes, mamás, lo saben de qué les estoy hablando, todo lo que ustedes viven en el crecimiento de sus hijos, cuando los tienen ahí en casa, puntualmente en la etapa de la niñez. Pero transportándose ya a ver a su hijo en esa escena de dolor, en esa escena de su pasión, de su sufrimiento, con el peso de la cruz y con el peso de nuestros pecados, pues obviamente es una escena llena de dolor, de sufrimiento, de angustia en el corazón y en el alma de nuestra Madre del Cielo. Es como la realidad de tantas madres, quizás de las que me están escuchando este sermón de la soledad. Es la realidad, diría yo, del ser mamás. Leí en algún libro, el amor de una madre es una que se convierte en sufrimiento, pero que es un sufrimiento que del amor de mamá también es motivo de alegría. Contemplar a la Virgen Madre en ese encuentro con su hijo camino al Calvario debe llevarnos a valorar lo que significan nuestras mamás. ¿Cuántos hijos no valoramos los sufrimientos de una madre? Mejor, ¿cuántos hijos hacen imposible la vida y el amor de mamá cuando les hacen sufrir con los desprecios, con las ingratitudes, con la ausencia, con la insensibilidad, con no saber valorar el amor y el afecto y el cariño de aquella que nos llevó en su vientre? ¿Cuántos hijos
Se olvidan de las personas que le dieron el cielo, la vida, papá y mamá. ¿Cuántos hijos son duros, especialmente con la mamá? Y se olvidan de que por ellas y por Dios nosotros vinimos a la existencia y somos lo que somos. Es el momento de valorar y darle gracias a Dios por nuestras madres, porque todos tenemos una o la tuvimos, si ya el Señor la llamó al cielo. De todas maneras, venimos del vientre de una mujer, nuestra mamá. Pues asociémonos a la Santísima Virgen María y valoremos el dolor de nuestras madres. Démosle como esa acción de gracias a Dios, porque gracias a ellas nosotros también crecimos y gracias a ellas tenemos que aprender a valorar todo lo que significa el dolor o el sufrimiento de nuestras mamás. Amén. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera, mantén el ritmo de nuestra espera. Vivamos ahora acompañados de la Santísima Virgen María el momento en el que ella vive el duelo por la muerte de su Hijo, la crucifixión y muerte del Señor Jesús. Como les decía antes, yo no soy madre y trato de interpretar el momento en que la Santísima Virgen María vive esa realidad, la muerte de su Hijo, Jesucristo nuestro Salvador. Viene a mi mente algo que me decía alguna vez una mamá, que yo la acompañaba en la muerte de un hijo. Y después, con el paso de los días, me decía: Padre, si hay un dolor tan grande que no podemos describir nosotros madres y que ustedes los hombres nunca lograrán interpretarlo y vivirlo, es la muerte de un hijo. Duele más, y me decía la señora, duele más la muerte de un hijo que la misma muerte del esposo o de otra persona allegada a nuestra vida. Y yo discernía en esas palabras de esa madre. No sé, creo que muchas de las que me están escuchando ya pasaron por ese dolor, ver partir un hijo a la eternidad, sufrir el dolor por la ausencia de un hijo, de esos hijos que son prestaditos, como lo escuchaba también de los labios de una mamá. Los hijos son prestados, Padrecito, y por lo tanto, si llega el momento de entregárselos al Señor, porque se los llama antes de que nosotros nos vayamos para el cielo, hay que aceptar la voluntad de Dios también en esa realidad tan dolorosa, la ausencia o la partida de un hijo en la realidad de la muerte. Pero la Santísima Virgen María vivió esa realidad en torno o desde la perspectiva de la voluntad de nuestro Padre Celestial. Yo pienso que ella sabía en su corazón que la muerte de Jesucristo formaba parte de la historia de la redención del género humano, del pensamiento salvífico de nuestro Padre Dios para con la humanidad. Sin embargo, no dejaba de ser mujer y por lo tanto, hijos, el dolor tuvo que vivirlo. Pero un dolor, como siempre nuestras mamás lo viven, en el silencio del amor de una madre. Por lo tanto, contemplar a la Santísima Virgen María desde esta realidad, colocando su mirada en el árbol de la cruz, ya contemplando a su Hijo sin vida, pues ella lo vivió dentro del contexto de la voluntad del Padre Dios, como recordando sus palabras en el momento de la Anunciación: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Porque en ese momento quien colgaba en la cruz era la misma palabra de Dios encarnada. O como decía San Francisco de Asís,
mirad quién está en el árbol de la cruz, el amor crucificado para darnos la salvación. Esa realidad de la muerte de un hijo, y que una madre vive esa realidad, y muchos de ustedes la han vivido. Obviamente es una realidad para vivirla en el contexto de la fe y de la esperanza en las palabras de Jesucristo. Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en mí, aunque muera, vivirá. Esa debe ser la esperanza y la fe en la que deben vivir esa realidad tantas madres que les ha tocado despedir a sus hijos y colocarlos una vez más en las manos de Dios. Oremos en este momento, hijos, contemplando esa realidad desde la perspectiva de la Madre de los Dolores. Oremos por esas madres que ya han pasado y han atravesado esa espada del dolor, contemplando la muerte de sus hijos. Oremos por ellas. Oremos también por sus hijos que ya descansan en la eternidad, para que el Señor, con su infinita misericordia, los tenga gozando del banquete de los hijos de Dios en el cielo. Amén. Una vez desenclavado Jesucristo del leño de la cruz, signo de vida y no de muerte, se nos presenta que este fue descargado en los brazos de la Santísima Virgen María. Evoquemos esa escultura de Miguel Ángel, La Piedad. Describe muy bien ese momento. La Santísima Virgen María tiene en sus brazos al dador de la vida, pero en ese momento ya sin vida, muerto. Nosotros hemos visto esa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, y ahí lo describe muy bien, porque en el momento en que le descargan a Jesús, en los brazos de la Santísima María, el cuerpo de Jesucristo inerte, vida, pasan inmediatamente las escenas de la infancia del niño Jesús allá en el hogar de Nazaret, como para darnos a entender que seguramente en ese momento en el que la Virgen Madre contempla a su hijo en sus brazos, ella estaría recordando las tantas veces que ella acunó y adormeció en esos mismos brazos al niño Jesús. Eso solamente lo pueden describir ustedes, mujeres que son ya madres dadoras de vida, que en sus brazos acunan a sus hijos, que en sus brazos cantan cantos de arrullo, que en sus brazos transmiten el amor de mamá, que en sus brazos le dan el calor del corazón de ustedes como mamá, corazón hecho de amor para amar a esos que son sus hijos. Contemplemos entonces desde ese tópico, esa escena en la que la Santísima Virgen María tiene en sus brazos a Jesucristo, como recordando, evocando esa misma escena, pero ya en el contexto de la infancia, de la niñez, acunándolo, adormeciéndole, dándole vida, sintiendo los pálpitos de su corazón como madre, pero también sintiendo los pálpitos del corazón de su hijo en su infancia, y ahora ya acunándolo en esos mismos brazos, pero sin vida. No sé qué se sentirá en el corazón de una mamá, y eso lo han sentido muchas mamás, muchas de nuestras mamás, que les ha tocado vivir de cerca la muerte de alguno de sus hijos. Es más, tomando las cabezas de sus hijos
ya pechichándolas, como decimos en nuestro lenguaje folclórico, viviendo la muerte y el paso, el tránsito de sus hijos hacia la eternidad. ¿Cuántas mamás han pasado por este dolor? ¿Cuántas mamás, como decía el profeta Simeón a la Santísima María, traspasadas por el dolor, por la muerte de sus hijos? Pero en ese dolor que se transforma en esperanza, en fe y en confianza y en el abandono en las manos de Dios, dador de vida. Como decía en el libro de Job, el autor del mismo, cuando hablaba de la pérdida de las hijas de Job, y él decía: Dios me las dio, Dios me las quitó, como aceptando sumisamente y obedientemente la voluntad de nuestro Padre Creador. Amén. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven con nosotros a caminar, Santa María, Finalmente vamos a la escena del momento en el que Jesucristo es sepultado. Era obviamente la costumbre de embalsamar los cuerpos de los muertos con perfumes y obviamente darles cristiana sepultura, hablando ya en nuestro medio de iglesia, cristiana sepultura. Ese también fue un momento doloroso, obviamente, para la Santísima Virgen María. Entre comillas, ya no volvería a tener en sus brazos al Hijo de Dios. Entre comillas, porque al tercer día resucitaría, triunfante de la misma realidad de la muerte, para darnos así a nosotros la redención o la salvación. Pero en este momento en el que nosotros contemplamos a la Santísima Virgen María, llena de dolor, dándole cristiana sepultura a su Hijo, debemos también evocar esa realidad de muchas mujeres madres que no han podido darle cristiana sepultura a esos sus hijos y que los han perdido por muchas circunstancias que hemos vivido y que todavía se viven en nuestra realidad colombiana. ¿Cuántas mujeres hoy, madres colombianas, que gritan y preguntan dónde están nuestros hijos? Queremos saber dónde los enterraron o los sepultaron. Que nos entreguen sus cenizas o sus cuerpos o sus restos para darles cristiana sepultura y poder descansar de esa realidad, de esa zozobra, de esa angustia, de ese dolor. Viene aquí a mi mente, y ustedes saben, hijos, qué es lo que estoy tocando puntualmente, que dolorosamente hemos vivido en Colombia, los mal llamados falsos positivos, las desapariciones de cuántos colombianos, hijos de nuestras madres colombianas, que nunca volvieron a saber sus madres dónde fueron sepultados, en las mal llamadas fosas comunes que hay a lo largo y ancho de nuestra patria colombiana. Producto de la violencia, de los alzados en armas, producto de los mal llamados falsos positivos, a veces emparapetados por las mismas estamentos gubernamentales, y que no podemos nosotros tapar o tratar de ocultar, porque esa es la realidad dolorosa y que viven los corazones de muchas mujeres madres de nuestras familias u hogares. Qué dolor, qué tristeza, no solamente para ellas, sino tristeza y dolor de patria y de nación. Cuando hemos pisoteado la dignidad de la vida, cuando nos olvidamos que la vida es un derecho inalienable y por lo tanto un deber sagrado de respetarlo, valorarlo, de defenderlo y protegerlo, la existencia y la vida. Solamente Dios, quien nos dio la vida, Él solamente tiene el poder para quitarnos la misma existencia.
Siempre me he preguntado como colombiano, ¿qué está pasando en esta realidad? ¿Por qué estamos permitiendo que vivamos y que vivan tantas mujeres, tantos hogares, tantas familias, esta realidad tan dolorosa, y que no podemos nosotros dejarla pasar o volvernos insensibles ante esta magnitud de que estamos viviendo y atravesando en nuestra patria colombiana? Yo diría, este es un dolor compartido, no solamente en el corazón de esas madres que gritan a voces y le piden a la nación dónde están nuestros hijos. Es un dolor de patria que debemos hacerlo oración, que no podemos quedarnos callados ante esta realidad y que debemos preguntarnos qué estamos haciendo para que no se repita y no se siga repitiendo esta realidad tan dolorosa en nuestra sociedad y en nuestra vida, ¿por qué no?, de iglesia. Oremos por esas madres que piden y gritan ¿dónde están nuestros hijos? Hagámoslas sentir que no están solas y que con nuestras oraciones sientan que Dios les acompañe, les fortalece, y que la Santísima Virgen María nos acompañe en nuestra vida de iglesia para que ellas vivan en medio de su dolor la fortaleza y la presencia del dador de la vida, nuestro Padre Celestial. Amén. Ave María de mi Señor, el tiempo pasa, no vuelve atrás. Siento nostalgia de aquellos días cuando dormía Pensando en ti, Ave María, Madre de Dios, Ave María, Madre de Dios. Terminemos esta reflexión en torno a los dolores de la Santísima Virgen María, acompañados por ella y colocándonos bajo su amparo maternal. Todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Dolores, Ruega por nosotros. Nuestra Señora de los Dolores, Ruega por nosotros. el Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Feliz noche para todos, que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen María nos acompañe. Amén. Amén. Hoy más que nunca, cuando nos necesites vamos a seguir llegando. Mercado Libre, codo a codo en las difíciles, hasta que llegue lo mejor. Benedicta tu in
Muy buenas tardes. Regina Celi, vitore, alleluia. Qui vero est in portare, alleluia. Resurrexit sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, Regina Celi, letare, alleluia, letare, alleluia, qui Nos despedimos en este momento recordarles la invitación para que se conecten antes de las 9 de la noche para que puedan vivir en la liturgia pascual aquí en directo a través de Facebook Live. Estaremos transmitiendo la vigilia. Tengan su velita, su velador en casa y unámonos en familia en estos momentos de oración para renovar nuestras promesas bautismales, para unir junto con nuestros sacerdotes y con toda la comunidad y la iglesia que se conecta esa maravillosa celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que ustedes y yo creemos en un Dios que está vivo. Jesucristo no se queda en el sepulcro, sino que resucita y vive para darle a ustedes y a mí vida. Así que conectémonos a esta celebración y vivámosla con mucha fe en familia. Dios los bendiga. ¿Listo?